Buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase número 2 del curso Fundamentos del Budismo. Hoy es martes 4 de febrero, 7 p.m., hora de México. Siguiendo con la secuencia de los temas que vamos a tratar durante el curso, hoy vamos a ver dos temas que fueron mencionados muy brevemente en la clase número 1 y que se han suscitado ciertas inquietudes y preguntas al respecto. Entonces esperamos que esta clase sea bastante clarificante para todos los participantes y bueno, por supuesto al final vamos a dejar una sección corta, 15-20 minutos para preguntas y respuestas. Como ven en la lámina que se presenta, ya en la clase número 1 vimos Introducción al Budismo, Vida del Buda, y en esta sección vamos a ver los capítulos 3 y 4, Seres en el Sendero y la Iluminación. Igual que la clase número 1, partimos esta sección en dos partes y la primera parte vamos a ver lo que es seres en el camino espiritual y en la segunda vamos a ver la iluminación. Ahora, brevemente, cuando el Buda se ilumina, él descubre una serie de verdades. Estas fueron mencionadas brevemente y son las cuatro nobles verdades: la ley del karma, el origen dependiente, el noble octuple sendero, entre otras cosas que descubre. Entonces él enseña, él tiene su ministerio de 45 años enseñando su doctrina, lo que él descubre, es decir, que deja un camino para ser transitado. Los seres que entran en contacto con las enseñanzas del Buda, entonces escogen seguir este camino o no, dependiendo pues de muchas variables y condiciones. Entonces este tema que vamos a tratar es en general de todos los seres, pero en particular de los seres que transitan el camino del Buda. Y sabemos que como fin último de la enseñanza está la realización o iluminación, es decir, la extinción del sufrimiento. Los seres en cuanto a este punto de vista se pueden dividir en dos grandes grupos. Como pueden ver en la lámina, sus nombres en pali, Putuyana y Ariyas. Putuyana significan los seres ordinarios, aquellos que no han alcanzado ningún estado o grado de iluminación, aquellos que están separados de los que están iluminados, o aquellos que son más en número. Estas son definiciones generales de los Putuyanas, pero en sentido práctico son seres que no han alcanzado ningún tipo, ningún grado de iluminación. Y los Ariyas son aquellos que sí han alcanzado algunos de los estados de iluminación. Ahora bien, como pueden ver en la lámina, los Putuyanas se pueden dividir en dos o tres tipos de personas. Los primeros, los Anda Putuyana, son seres que no han estado en contacto con las enseñanzas del Buda, que no tienen ningún tipo de conocimiento de la ley del karma, que las acciones tienen resultados. No tienen conocimiento sobre el origen condicionado, las cuatro nobles verdades, los agregados o cualquier elemento que tiene la enseñanza o la doctrina. Sencillamente existen sin ningún tipo de conocimiento sobre las consecuencias de sus actos. O también se les llama personas mundanas ciegas. Los Kalyana Putuyana son lo opuesto a los Anda Putuyana. Son personas bien informadas, tienen conocimiento sobre las enseñanzas del Buda, las conocen bien, pueden discernir sobre ellas y tomar decisiones en base a ellas. Para ser un Kalyana Putuyana hay que estudiar las enseñanzas del Buda. Entonces es importante mencionar que este tipo de seres toman decisiones en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a la doctrina. Y la tercera clasificación, los Bodhisattvas o Bodhisattvas, ampliamente mencionados en la escuela mahayana como el ideal del Bodhisattva,
son personas que están destinadas a ser un Buda en el futuro. Ahora bien, entendamos un poco qué significa el Bodhisattva, como sale en las escrituras, como está en el Canon Pali, como expresa el budismo Theravada, y que no es nada fácil llegar a ser un Bodhisattva. Este ser debe poseer unas características muy particulares que le veremos a continuación. Además, debe hacer lo que se llama la gran aspiración de convertirse en un Buda, delante de un Buda viviente, y éste debe con su ojo divino confirmar que sí va a ser un Buda en el futuro distante. Solo de esta manera, entonces, ese ser es un Bodhisattva. Para este caso, y como dicen las escrituras, fue cuando el asceta Sumedha, delante del Buda Dipankara, hizo la gran aspiración y que entonces eventualmente se convirtió en Gautama Buda, el Buda que vivió hace 2600 años y del cual ahora estudiamos sus enseñanzas. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que deben tener los bodhisattvas? Son 8 requisitos. Vamos a ver. Primero, debe ser un ser humano, el que hace la aspiración de ser un Buda en el futuro. Es decir, no puede ser un Deva, un ser celestial o cualquier tipo de otro ser, sino un ser humano. Debe ser sexo masculino, esto está en las escrituras y bueno, por ahora lo dejamos hasta aquí, pero puede ser también un tema de investigación. Debe tener la capacidad de llegar al estado de Arahant en esa vida, es decir, tiene la capacidad de iluminarse en esa vida. Entonces, el Bodhisattva, con su gran compasión, con su sabiduría intuitiva, él, sabiendo que se puede iluminar, aplaza esta iluminación para desarrollar perfecciones o paramis, que las vamos a ver más adelante, y de esa manera lograr el estado de Buda en un futuro, en un tiempo bastante largo, hasta inclusive incalculable, pero de esa manera él sabe que puede ayudar a muchos seres sintientes, tiene una capacidad enorme de ayudar a todos los seres. Hacer la aspiración ante un Buda viviente y que éste confirme su aspiración, eso ya lo vimos anteriormente. Ser un monje o recluso, haber abandonado la vida mundana al momento de hacer la aspiración. La renunciación es importante en este tipo de ser porque es un estado mental, la renuncia, y es necesaria, es como requisito para la condición de Bodhisattva. Haber alcanzado yanas y aviñas. Yanas son absorciones meditativas, estados de concentración profunda, y aviñas son poderes sobrenaturales que se consigue a través de la meditación de tranquilidad. Estos poderes sobrenaturales pueden ser desde multiplicidad, una visión extensa, una sensibilidad auditiva, entre muchas otras. ¿Okay? Extrema dedicación y el fuerte deseo de alcanzar las cualidades que hacen a un Buda, una gran voluntad. En los textos se mencionan varios ejemplos, son ejemplos que parecieran ser bastante extremos, es decir, un Bodhisattva no vacila ni un instante en su voluntad de hacerse un Buda, y sea cual sea la condición que deba cubrir o lograr, lo va a hacer sin ninguna duda. Ese es el fuerte deseo de alcanzar el estado de iluminación de Buda. Muy bien. ¿Qué debe hacer un Bodhisattva? Ok, estas son las perfecciones o paramis que un Bodhisattva desarrolla hasta su máxima expresión de vida en vida hasta lograr el estado de Buda. Entonces él puede renacer en distintos planos,
en el plano de los sentidos, en el plano de los devas, inclusive como animal, pero en cada una de sus vidas él va avanzando y perfeccionando estas paramis. ¿Okay? Entonces vemos ahí, primera es la generosidad, dana, ven su nombre en Pali, moralidad, sila, renunciación, nekama, sabiduría, paña, la energía, virilla, la paciencia, kanti, la verdad, sacha, la resolución, aditana, el amor benevolente, meta, la ecuanimidad, upeka. De estos hemos escuchado algunos. Muy conocido es el amor benevolente, meta, es una práctica de meditación de tranquilidad. ¿Okay? Pero también entonces están las otras parami, como la resolución, la verdad, la paciencia. Esto no lo vamos a tratar en detalle, nada más esta sección puede ser inclusive tema para un curso completo, pero en el sistema de curso tienen un material de apoyo que les sirve para profundizar un poquito más sobre este tema. Okay. Ahora bien, entonces ya vimos lo que es el Bodhisattva, pero ahora en los comentarios se explica la voz Bodhisattva de distintas maneras. Entonces, brevemente, para mencionarles, una de las formas en que en los comentarios significa Bodhisattva se desglosa la palabra, y Bodhi significa iluminado como un Buda, Satta, apegado, o sea, que es aquel que se apega a la idea de iluminarse como un Buda. Él tiene la gran aspiración y su meta es lograr la iluminación como un Buda. El segundo es Bodhi, sabiduría, Satta, un ser. Este ser que posee sabiduría. Aun siendo un Bodhisattva, él tiene una sabiduría intuitiva que nazca en cualquiera de los planos, va a siempre demostrar gran sabiduría. Y tercero, una persona que está segura de alcanzar la iluminación como un Buda. O sea, es como les explicaba en el momento que el Bodhisattva hace la aspiración, él sabe intuitivamente que va a alcanzar la iluminación como un Buda. Ahora ya terminamos de ver las personas putuyanas que no han alcanzado ningún estado. Inclusive en los bodhisattvas que no han alcanzado ningún estado de iluminación entra dentro de la categoría de putuyanas, personas ordinarias, y ya vimos que están los anda putuyanas y los kalyana putuyanas. ¿Okay? Ahora vamos a ver a los seres que han alcanzado el sendero o arillas. En principio, ya lo hemos mencionado, son seres que han realizado las 4 nobles verdades. Son seres que han erradicado impurezas mentales. Ya veremos un poquito más sobre esto. Pueden ser de 4 o 6 tipos, si incluimos a los budas y a los pachecabudas. Entonces ahí en la lámina pueden ver 4 tipos de ellos, y si incluimos a los pachecabudas y a los budas serían de 6 clases. El primero es entrada en la corriente o Sotapanna. El segundo es un solo retorno, Sakadagami. El tercero, el no retorno, Anagami. Y el cuarto, el Arahant. Entonces vamos a ver brevemente cada uno de ellos. El primero, el Sotapanna, es aquel que ha erradicado 3 impurezas mentales. Pudieran decirse 2, la concepción errónea y la duda, pero más específicamente 3, que serían la concepción del yo como entidad propia, es decir, la noción de la existencia de la personalidad,
La segunda impureza sería el apego a ritos y ceremonias. Estas dos entran dentro de la categoría de la concepción errónea. Y el apego a ritos y ceremonias significa pensar que a través de ritos y ceremonias puede alcanzarse estados de iluminación. Esto es importante, sobre todo ponerlo en el contexto histórico cuando el Buda vivió, ya que en ese tiempo se practicaban muchos rituales con ese fin. Claro, tampoco está muy lejos de la época actual con lo que uno ve. La tercera impureza mental que el Sotapanna erradica es la duda. Esto no es una duda común, no es una duda de si me pongo tal vestimenta u otra, o si voy a tomar este camino u otro. Es duda sobre el Buda, si se iluminó o no se iluminó, sobre la práctica de Vipassana, si conduce al despertar, a la iluminación, dudas sobre la ley del Kama, dudas sobre las tres joyas, el Buda, el Dhamma y el Sangha. La persona que erradica estas tres impurezas se le llama Sotapanna y se dice que tiene hasta un máximo de 7 reconexiones en el plano de los sentidos. O sea que reconectaría como humano hasta un máximo de 7 veces. El que alcanza el estado de un solo retorno, Sakadagami, no erradica ninguna impureza mental, pero atenúa las que quedan. Atenúa el apego, la ira y la ignorancia. Ha eliminado las formas más toscas del apego y la ira. Un solo retorno significa que reconectará máximo una vez más en el plano de los sentidos como ser humano. Puede reconectar como deva y luego como humano una vez más. El tercero, el no retorno, es aquel que erradica 2 impurezas mentales más, el apego y la ira, es decir, el deseo sensual y la mala voluntad. Esta persona ya no está en capacidad de enojarse, de contraer ira o de apegarse a nada, físico o mental. Y no retorno es que no vuelve a reconectar como ser humano. Reconecta en el plano de los brahmas, en el plano de las moradas puras, y allí consigue la liberación total del sufrimiento como Arahant. Para esto hay que ver un poco más en la cosmología budista, que es muy extensa, y durante este curso tocaremos algunos temas con respecto a esta cosmología. Estas 5 impurezas que erradican estos 3 tipos de seres en el sendero se denominan ataduras inferiores, porque ligan a los seres al mundo inferior, a los planos de los sentidos. Entonces el Arahant, que es el último, es el 4º grado de iluminación, se dice que es digno de aceptar regalos. Se dice esto porque el acto de generosidad que se hace con un Arahant es aquel que tiene la mayor virtud o el mejor resultado. Por supuesto que en el momento de un Buda viviente, pues este sería el caso de la mayor virtud. Pero en el caso actual, que no hay un Buda, entonces el Arahant es digno de aceptar regalos. El Arahant erradica las últimas 5 impurezas mentales o ataduras superiores. Estas son el apego a la existencia en la materia sutil, el apego de la existencia inmaterial, la vanidad, la agitación y la ignorancia. Entonces, una vez más, bueno, se puede decir muchísimas cosas sobre esto, sobre las impurezas, sobre la erradicación, pero es bueno que avancemos también, ya que luego, durante el curso, vamos a ir también tocando más en profundidad estos temas. Ya vimos 4 clases de seres iluminados. Ahora veamos las otras 2 categorías, los Pachekabudas y los Budas. Los Pachekabudas, los mencionamos muy brevemente en la clase número 1, son seres como los Budas, erradican todas las impurezas mentales y no necesitan de un maestro para iluminarse, pero no tienen la capacidad de enseñar como los Budas. No son capaces de hacer
que otros alcancen la iluminación. Por eso también se les llama Budas aislados o Budas solitarios. Y no es que estén en aislamiento total, ellos también predican y dan enseñanzas, pero no tienen la capacidad de que otros con sus prédicas alcancen la iluminación. Pueden alcanzar, estos seres que escuchan las enseñanzas de los Pachacabudas pueden alcanzar estados celestiales, pero no la iluminación. Los Pachacabudas existen cuando no está la dispensación de un Buda. Por ejemplo, ahora no hay Pachacabudas porque todavía estamos en la dispensación del Buda Gautama. Existen entre un Buda y otro. Es decir, un Buda aparece, deja su dispensación, desaparece, aparecen Pachacabudas y luego aparece otro Buda. Incalculable es el tiempo que se puede decir que hay entre uno y otro. Los Pachacabudas requieren la mitad del tiempo que los Budas en realizar las perfecciones. Entonces podemos tener que, aun cuando los Pachacabudas no necesitan maestro para iluminarse y erradican todas las impurezas mentales, una gran diferencia con los Budas es que no pueden hacer que otros se iluminen. Entonces ahora por último vamos a tratar el estado de Buda, el más alto grado de los seres en el sendero, el mejor de todos los seres. Este erradica todas las impurezas mentales, no necesita un maestro para iluminarse, a diferencia de los arahants, y su iluminación es sin residuos. La palabra en Pali sería vasana. Esta palabra es un poco difícil de traducir, pero es básicamente el potencial, es una fuerza de las impurezas mentales que tienen, pero no es una impureza mental. Entonces el Buda erradica las impurezas mentales sin dejar ningún hábito o ninguna tendencia. Posee lo que se llama la gran compasión y omnisciencia y sabiduría, entre otras muchas cualidades. La omnisciencia significa que puede saber cualquier cosa en cualquier momento. No es que lo sabe todo en todo momento, es solo que a voluntad puede saber cualquier cosa, en cualquier momento, sin ninguna dificultad, sin ninguna barrera. Sabe exactamente cómo exponer el Dhamma según su audiencia para ayudar a los seres a iluminarse. Esto no lo poseen los arahants, es una característica solo de los Budas. En el material de apoyo pueden encontrar algunas cosas más respecto a este tema. Entonces con esto terminamos la primera parte y seguimos adelante con la segunda, la iluminación. Esta parte también hablamos brevemente en la clase número 1, el día del chat, y hoy vamos a ver un poco más en detalle. Parece un tema de interés y eso es bueno. Me parece que el que haya inquietud sobre este tema crea la semilla para realmente profundizar en las enseñanzas. Nos da el panorama completo. Si entramos y seguimos el camino óctuple, debemos tener lo que es el horizonte, lo que es el panorama completo. Por eso comenzamos por estos temas antes de entrar en las características del camino que veremos en las siguientes clases. El tema de la iluminación es bastante difícil de describir, ya que es una experiencia personal y solo puede ser experimentada individualmente. No obstante, a través de la Abhidhamma, las escrituras, los comentarios, podemos darle un asidero en el entendimiento. Ellas nos permiten delimitar de cierta manera el dominio del campo de la iluminación. Ahora bien, para nosotros en esta parte del mundo occidente, es decir, en los países no budistas, hay una cosa importante y es perderle el miedo a hablar de la iluminación, a estudiarla, a reflexionar sobre esto. Pienso que en Occidente hay un velo al respecto, porque se conoce muy poco y además la iluminación puede significar algo diferente dependiendo de la cultura o religión a la que se pertenezca. Entonces, sin profundizar demasiado en el tema, ya que no estamos en un curso de Abhidhamma, pero sí vamos a utilizar su contenido
para tratar de delimitar el concepto y así poder tener una perspectiva clara y amplia sobre la iluminación. Hemos dicho anteriormente que la iluminación es la realización de las cuatro nobles verdades. Cuando se comprenden y se realizan personalmente estas verdades completamente y a la vez se erradican las impurezas mentales, es la iluminación. Esta idea es un poco abstracta, sobre todo ahora que todavía no vemos estas nobles verdades, y habrá personas en el curso que no hayan escuchado de ellas anteriormente, sino hasta la clase anterior o inclusive esta. Más profundamente hay un tipo de conciencia ultramundana, la conciencia maga en Pali, o conciencia del sendero, que toma al nirvana como objeto y al mismo tiempo erradica impurezas mentales. El nirvana es la única realidad última, incondicionada. Esta realidad no es objeto del apego. Por eso se le puede decir que es la extinción de la causa del sufrimiento. Cuando la conciencia del sendero toma al nirvana como objeto y el nirvana no es objeto del apego, entonces se dice que es la extinción del sufrimiento. Cuando practicamos vipassana, y que lo hemos dicho anteriormente, antecede al surgimiento de la conciencia maga. La conciencia maga, o conciencia del sendero, sigue al momento de vipassana y toma el nirvana como objeto. En ese momento se dice que la persona alcanza la iluminación. En los momentos de vipassana el meditador toma a la mente y la materia como objeto, o lo que se llama los 5 agregados de la adherencia. Cuando madura la meditación, el meditador realiza la cesación de mente y materia. Entonces sigue la conciencia maga tomando al nirvana como objeto. La realización de la cesación de la mente y la materia es otro nombre para el nirvana. Luego en otra clase, cuando veamos los tipos de meditación, veremos esto más en detalle. Por los momentos vamos a dejarlo a este nivel. En los discursos del Buda, muchas veces se lee al final que al terminar el discurso muchas personas, muchos laicos, bhikkhus y bhikkhunis, alcanzaban la iluminación. Pareciera como que estas personas no habían practicado vipassana, pero no es así. Estas personas inclusive durante el mismo discurso, aun cuando fuera por instantes, pasaban por los momentos de vipassana antes de alcanzar la iluminación. Ya eran personas maduras en cuanto al cultivo de paramis o perfecciones en vidas anteriores. Se dice que eran como la flor de loto que espera un rayo de sol para florecer. Es importante mencionar que a partir de que una persona se convierte en noble o arilla, es completamente exhaustivo en cuanto a que no transgrede nunca los 5 preceptos. Estos son no matar, no mentir, no robar, no tener mala conducta sexual y no ingerir intoxicantes. Luego vamos a ver en otras clases un poco más en profundidad estos 5 preceptos. Entonces el ser que alcanza algún estado de iluminación mantiene siempre una conducta moral pura. Estos preceptos, como les dije, los veremos más adelante, pero entonces inclusive si alcanza el primer estado de iluminación y muere, luego reconecta como humano nuevamente, este ser no transgredirá los 5 preceptos, aún sin saberlo, pero está dentro de esa persona el no transgredir los preceptos. Esa es una forma de evaluar si una persona está iluminada o no. Entonces hemos hablado de la iluminación en cierta manera con lenguaje técnico y utilizando terminología de las realidades últimas. Ahora vamos a hablar un poco desde el lenguaje convencional y en esto el venerable Silananda en su libro ventila algunas preguntas que muy posiblemente se nos presentan a todos en algún momento y que son muy útiles para delimitar el tema que estamos hablando. No obstante, al final de esta clase vamos a dejar unos 15 o 20 minutos para preguntas, como les dije al principio.
Acuérdense que los jueves también contamos con las sesiones de chat. Entonces veamos un poco estas preguntas que parecieran ser bastante comunes entre todos. Por ejemplo, la primera, ¿es la iluminación solo para los monjes? Es decir, ¿los monjes son los únicos que pueden iluminarse? Efectivamente no. También hay personas laicas. La iluminación es para todas aquellas personas que practican vipassana. En las escrituras hay muchos ejemplos de personas laicas que se iluminaron en la época del Buda. Luego pudiéramos dar referencias si lo solicitan. Ahora bien, tengo entendido y he leído, luego faltaría confirmar eso, que como personas laicas se puede alcanzar hasta el tercer grado de iluminación como Anagami. Para Arahant necesariamente hay que tener la condición de renunciación. O sea, hay que haber renunciado a la vida mundana para alcanzar como ser humano el estado de Arahant. Entonces, vea, sigamos. ¿Puede una persona iluminada saber que está iluminada? Esta es una pregunta que se presenta muchas veces. Se dice que la persona que se ilumina cuando toma el nirvana como objeto y erradica impurezas, revisa la conciencia del sendero, el nirvana, revisa las impurezas erradicadas y las que quedan. Entonces, en un sentido práctico, pudiéramos decir que sí, la persona iluminada sabe que está iluminada. Ahora, si esta persona no ha estado en contacto con las enseñanzas, pues entonces posiblemente no lo sepa. Veamos otra pregunta. ¿Es igual o diferente la iluminación del Buda y la iluminación de los discípulos? Bueno, esto lo hemos tratado durante la clase de hoy, pero sí es diferente. La iluminación del Buda es sin residuos, sin ningún tipo de hábitos. La de los discípulos arahants mantienen ciertas tendencias producto de las impurezas mentales. Es como les comentaba, un poder que tienen las impurezas, mas no es una impureza mental, pero es como una tendencia. Puede ser la forma como uno se dirige a los demás, puede ser un tipo de acción corporal, pero de hecho en el texto que tienen de apoyo en el sistema de curso hay ejemplos. También el Buda posee la omnisciencia, que no lo poseen los discípulos, y posee la gran compasión. Los discípulos poseen compasión, nosotros poseemos o desarrollamos compasión. Esto entre otras cualidades. Ahora me preguntarán la diferencia entre gran compasión y compasión. Bueno, se dice que el Buda ve a todos los seres como una madre ve a su único hijo. Es como un amor incondicional absoluto hacia todos los seres. Entonces veamos otra pregunta. ¿Puede haber personas que se iluminen fuera de la dispensación del Buda? La respuesta del Buda a esta pregunta fue que en cualquier otra dispensación también puede haber seres que se iluminen siempre y cuando exista el noble óctuple sendero y en forma más particular los 4 fundamentos de la atención. Estos todavía no los vemos en este curso, los vamos a ver más adelante, pero con la terminología que manejamos hasta este momento quiere decir que sin vipassana no hay iluminación. Sin la atención plena a las realidades últimas en el surgir y el cesar no puede haber dirección hacia la iluminación. Si en otras dispensaciones existiese esto, entonces sí pudiéramos decir que seres se iluminan. Entonces hasta ahora hemos cubierto gran parte del material. Ahora con esto concluimos la clase de hoy. La última lámina son las tareas. Es leer el material de apoyo, el material de estudio Seres en el Sendero e Iluminación, hacer los cuestionarios, tienen unas preguntas múltiples, preguntas y respuestas. Entonces, bueno, estos cuestionarios se cierran el lunes 10 de febrero
a las 12 a.m. hora de México. Para cualquier duda o pregunta, recurrir a los instructores, al foro, bien sea por email, estamos disponibles. Próxima actividad, el chat o sesión de preguntas y respuestas el jueves 6 de febrero, 7 p.m. hora de México. Muchas gracias por participar y hasta la próxima clase.